Mi esposa me engañó con un amigo en común, luego obtuvo la custodia y les dijo a nuestros hijos que los abandoné por otra mujer. Así que se negaron a hablar conmigo durante años, hasta que mi hijo me preguntó por qué me fui y finalmente le dije la verdad. Siempre pensé que mi matrimonio era sólido. Claro, tuvimos nuestros altibajos, pero realmente creía que podíamos superar cualquier cosa. Entonces llegó el día que lo destrozó todo, una serie de mensajes de texto enviados a altas horas de la noche por un amigo en común, que la mostraba de la mano de un amigo, confirmando lo que yo me había negado a sospechar durante mucho tiempo. Mi esposa había sido infiel, y no solo una vez. No fue un error pasajero, sino un patrón de engaño que deshizo los cimientos de nuestra relación. Enfrentarla fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ella no lo negó cuando le presenté la evidencia. En lugar de eso, se puso a la defensiva, alegando que mi apretada agenda de trabajo la había llevado a buscar a otra persona. Fue un intento retorcido de echar la culpa, pero no me lo creí. Le dije que nuestro matrimonio no podría sobrevivir a esta traición. A pesar del dolor, solicité el divorcio. El proceso judicial fue desagradable. Ella luchó con uñas y dientes por la custodia de nuestros hijos, alegando que yo era demasiado distante emocionalmente para ser un buen padre. Me dolió, porque siempre había tratado de sustentar a mi familia, tanto emocional como económicamente. Pero, al final, el juez le otorgó la custodia principal y yo obtuve derechos de visita. Se sintió como un castigo añadido a un corazón ya roto. Después del divorcio, decidí estar presente en la vida de mis hijos, aunque sabía que sería difícil. Al principio, las cosas eran civilizadas, elaboramos horarios y traté de aprovechar al máximo mi tiempo con ellos. Quería que supieran que no estaban perdiendo a su padre, incluso si nuestra dinámica familiar había cambiado. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer grietas. Mis hijos comenzaron a recibir comentarios sutiles durante nuestras visitas, me hacían preguntas como por qué ya no quería estar con ellos o por qué los dejé para estar con otra familia. Al principio no entendí. Nunca los abandoné y, ciertamente, no tenía otra familia. Pero, a medida que los comentarios se hicieron más incisivos, comencé a reconstruir la narrativa que su madre les estaba contando. Ella me había pintado como el villano, el padre que se alejó de sus responsabilidades porque no podía manejar la presión. Según ella, yo había elegido mi libertad por encima de mis hijos, dejándola a ella sola para que recogiera los pedazos. Fue una completa mentira. Pero ¿cómo podía esperar que los niños pequeños cuestionaran las palabras del padre con el que pasaban la mayor parte del tiempo? Eran demasiado jóvenes aún para poder contarles lo del romance y todo lo que pasó después. La manipulación no siempre fue abierta, a veces eran comentarios sutiles e informales sobre lo difícil que era la vida como madre soltera o cómo tenía que hacerlo todo sola. Otras veces fue más directo. Mi hija me dijo una vez que sabía que no los amaba tanto porque nunca luché más para quedarme. Eso fue un corte profundo. Traté de explicarle que no me había ido por elección propia, pero la versión de los hechos de su madre había calado hondo. Mientras tanto, estaba trabajando duro para reconstruir mi vida. Alquilé un lugar modesto cerca, para estar junto a mis hijos, y me aseguré de que mis fines de semana con ellos estuvieran llenos de diversión y tiempo de calidad. Pero, por mucho esfuerzo que pusiera, siempre sentía que estaba nadando contracorriente. Mi ex, por otro lado, parecía decidida a hacerme la vida más difícil. Ella accidentalmente olvidaba dejar a los niños a tiempo o programaba actividades durante mis horas de visita, alegando que era para su beneficio. Si protestaba, me acusaba de ser egoísta y de no poner primero las necesidades de los niños. Fue una batalla constante, y siempre fui yo el que perdía terreno. Con el tiempo, el desgaste emocional empezó a afectarme. Mis hijos, que una vez fueron cálidos y cariñosos, comenzaron a distanciarse. Dejaron de llamarme papá y comenzaron a usar mi nombre de pila, algo que su madre fomentaba. Ponían los ojos en blanco durante nuestras conversaciones o se negaban directamente a compartir nada sobre sus vidas. Era como si los estuviera perdiendo poco a poco, y no podía hacer nada para detenerlo. Intenté comunicarme con mi ex para abordar el tema, pero cada conversación terminaba de la misma manera, con ella afirmando que yo estaba imaginando cosas y que debía aceptar las consecuencias de mis propias acciones. Fue exasperante, pero no quería rebajarme a su nivel. Esperaba que, a medida que mis hijos crecieran, pudieran ver más allá de las mentiras y formaran sus propias opiniones. El golpe final llegó cuando escuché, por un amigo en común, que mi ex había estado difundiendo rumores sobre mí dentro de su círculo social. Ella le dijo a la gente que la había abandonado a ella y a los niños por una mujer más joven, un completo invento. En ese momento no estaba saliendo con nadie en serio, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación se vio afectada y me sentí impotente para defenderme. Aún así, me negué a rendirme. Seguí apareciendo para mis hijos, incluso cuando dejaron en claro que no querían que estuviera cerca de mí. Pensé que, si era constante, eventualmente se darían cuenta de la verdad, pero, en el fondo, sabía que cuanto más durara esto, más difícil sería reparar el daño. La brecha entre mis hijos y yo se hizo más grande a medida que pasaban los años. Los observaba desde lejos, añorando los días en que corrían a mis brazos después de un largo día de trabajo. Ahora apenas me miraban, y mucho menos reconocían mis esfuerzos. Fue un dolor que no le desearía a nadie, pero no podía dejar de lado la esperanza de que, algún día, cuando tuvieran la edad suficiente, les diría la verdad.
El cambio en la dinámica con mis hijos ocurrió muy de repente. Después de años de sentirme como un extraño para ellos, me había acostumbrado a los intercambios fríos y educados durante nuestras visitas. Siempre esperé que algo cambiara, pero traté de no dejar que esa esperanza creciera demasiado. Un día, mi hijo Carl me llamó de la nada. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue un shock tan grande que casi pensé que era un error. Cuando respondí, su voz era tranquila, casi vacilante, me preguntó si podía recogerlo de la escuela. No explicó mucho, y no lo presioné. Le dije que estaría allí en 20 minutos. El viaje fue surrealista, lleno de una mezcla de nervios y optimismo cauteloso. ¿Se trató simplemente de un problema logístico o había algo más profundo en juego? Cuando llegué, Carl estaba sentado solo en las escaleras de la escuela, con su mochila colgada de un hombro. Parecía pequeño, como si algo lo estuviera agobiando. Lo llamé por su nombre, y él permaneció allí sin decir palabra, subiendo al asiento del pasajero. El viaje en coche fue tranquilo, le pregunté si quería hablar, pero negó con la cabeza y dijo que solo quería ir a mi casa, no a la de su madre. Eso me tomó por sorpresa, considerando lo ansioso que estaba usualmente por irse cuando nuestro tiempo juntos terminaba. Cuando llegamos a mi apartamento, le ofrecí un refrigerio y me senté con él en la sala de estar. Finalmente habló y me preguntó por qué lo había abandonado a él y a su hermana. Me había preparado para una pregunta como esta durante años, pero escucharla todavía me dolió. Le dije que no los había abandonado, que había luchado mucho para permanecer en sus vidas. Carl no parecía convencido. Dijo que su mamá les había dicho que yo abandoné a la familia porque no quería la responsabilidad. La ira que había estado conteniendo durante años volvió a surgir, pero la mantuve bajo control. Le dije que eso no era cierto y que ya era hora de que supiera toda la historia. Le expliqué que el divorcio no se debía a que había dejado de amarlo a él o a su hermana. Le conté sobre la infidelidad de su madre, cómo ella me había traicionado y no me había dejado otra opción que terminar el matrimonio. No lo endulcé, pero tampoco intenté convertirla en un villano por completo. Dije que la gente comete errores y que, a veces, esos errores lastiman a quienes aman. Carl se quedó sentado en silencio durante un largo momento, procesando lo que acababa de decirle. Pude ver el conflicto en sus ojos. No le resultó fácil conciliar la versión de los hechos que le había contado su madre con la verdad que yo ahora le estaba contando. En las semanas siguientes, Carl comenzó a pasar más tiempo conmigo. Él no le contó a su mamá sobre nuestras conversaciones, y yo tampoco lo mencioné. No estaba buscando provocar una pelea, solo quería reconstruir mi relación con mi hijo. Poco a poco, se fue abriendo a hacer más preguntas sobre el pasado. Una noche, durante la cena, preguntó por qué su madre le había mentido sobre lo sucedido. Le dije que no podía decirlo con seguridad, quizás estaba avergonzada de sus acciones o no sabía cómo explicarlas. O tal vez se había convencido de que su versión de los hechos era cierta. Las preguntas de Carl me hicieron preguntarme si mi hija, también estaba empezando a entender las cosas. Ella era más tranquila que Carl durante nuestras visitas, pero noté que me prestaba más atención. No preguntó directamente, pero me di cuenta de que tenía curiosidad. El verdadero punto de inflexión se produjo durante una reunión familiar por parte de mi exesposa. Aunque no estuve allí, me enteré de ello más tarde. Al parecer, uno de sus parientes hizo un comentario acerca de que yo era un padre irresponsable. Para sorpresa de todos, Carl habló. Les dijo que no sabían la historia completa y que no deberían apresurarse a juzgar. Ese momento marcó un cambio. Carl ya no se limitaba a cuestionar la narrativa de su madre, él me estaba defendiendo. Fue agridulce saber que mi hijo tuvo que defenderme en una sala llena de personas que me veían como el villano. Unas semanas después, Carl confrontó directamente a su madre. Él me dijo después que ella se puso a la defensiva y se enojó, acusándome de envenenar su mente, pero Carl no se rindió. Le contó las conversaciones que habíamos estado teniendo y le preguntó por qué había mentido sobre el divorcio. Su reacción solo lo hizo más decidido a obtener respuestas. Cuando ella no pudo darle una explicación directa, él empezó a verla de otra manera. No es que hubiera dejado de amarla, sino que la confianza ciega que tenía en sus palabras comenzó a desvanecerse. Sia también empezó a hacer más preguntas. Ella no fue tan directa como Carl, pero pude ver que estaba pensando en todo lo que les había dicho. Durante una visita, me preguntó si alguna vez había querido dejarlos. Le dije lo mismo que le dije a Carl, nunca quise irme y había luchado para estar ahí para ellos en cada paso del camino. No fue fácil verlos lidiar con la verdad, estaban atrapados entre la lealtad hacia su madre y la comprensión de que ella no había sido honesta con ellos. Traté de asegurarles que estaba bien amarnos a ambos, incluso si uno de nosotros había cometido errores. Pero cuanto más aprendían los niños, más tensa se volvía su relación con su madre. Comenzaron a pasar más tiempo en mi casa, no por obligación, sino porque querían. Por primera vez en años, me sentí nuevamente como si realmente fuera su padre. Lo que no había previsto era cómo este cambio afectaría a mi exesposa. Su familia, que siempre había estado de su lado, comenzó a cuestionarla también. La verdad tiene una forma de difundirse, incluso cuando intenta suprimirla. La decisión de Carlicia de pasar más tiempo conmigo no solo afectó mi salida, sino que también tuvo un efecto dominó inesperado en su sistema de apoyo. Pero, en ese momento, mi atención no estaba en ella. Actualización 1, como dije, no tardó mucho en notar la creciente distancia, y no lo tomó bien.
Empezó con pequeñas cosas, comenzó a llamar a los niños con más frecuencia cuando estaban conmigo, su voz lo suficientemente fuerte por el altavoz para que yo pudiera escuchar la tensión en su tono. Les recordaba sus planes o responsabilidades, atrayéndolos sutilmente hacia su órbita. No intervine, pero pude ver que era confuso para ellos. Un viernes por la noche, Carl me dijo que todavía no tenía ganas de volver a casa de su madre. Dijo que las cosas estaban tensas allí, que ella había estado nerviosa desde que él la confrontó por el asunto. Se estuvo de acuerdo y dijo que su madre parecía molesta todo el tiempo, pero no explicó por qué. Les dije que no tenían que decidir nada de inmediato. Carl tenía casi 18 años y C 16, legalmente, ella no podía dejar de pasar más tiempo en mi casa y quedarse a dormir más seguido. Pero, por dentro, no podía ignorar el nudo que tenía en el estómago, sabía que su madre no era del tipo que se dejaba llevar fácilmente por el control. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a enviarme mensajes. Al principio fueron civilizados, preguntando por qué los niños pasaban más tiempo conmigo, respondí con calma, explicándole que era su elección y que no los estaba presionando para que se quedaran. Pero sus mensajes rápidamente se volvieron acusatorios, me acusó de manipular a los niños, de ponerlos en su contra. Dijo que estaba llenando sus cabezas con mentiras para hacerla quedar mal. Traté de razonar con ella, de recordarle que los niños merecen saber la verdad, pero eso solo pareció aumentar su enojo. Una noche, me llamó directamente. Su voz era aguda, mezclada con frustración y desesperación. Dijo que yo no tenía derecho a contarles a los niños sobre el asunto, que era privado y no era asunto de ellos. Le dije que tenían edad suficiente para entender lo que pasó y que merecían honestidad. Ella no lo tomó bien, dijo que yo estaba arruinando su relación con los niños, que estaba destruyendo su familia. Podía oír la emoción en su voz, pero no iba a dar marcha atrás. Le dije que, si quería reparar su relación con ellos, tendría que empezar por asumir la responsabilidad de sus acciones. La conversación terminó con ella colgando, y supe que esto estaba lejos de terminar. La semana siguiente, comencé a escuchar rumores de amigos y familiares en común. Ella les decía a todos que yo estaba lavando el cerebro a los niños, alimentándolos con mentiras para ponerlos en su contra. Fue agotador. A medida que pasaban los días, la tensión entre los niños y su madre crecía. Carla empezó a evitar sus llamadas y se volvió más retraída. Me dijeron que ella había estado actuando de manera más errática, pasando de ser demasiado cariñosa a estar enojada en un abrir y cerrar de ojos. La gota que colmó el vaso llegó durante una visita de fin de semana. Carl me dijo que su madre le había mostrado una carta que yo había escrito hacía años, cuando estábamos pasando por el divorcio, la había usado como prueba de que no me importaban, seleccionando frases fuera de contexto para que encajaran con su narrativa. Carl estaba enojado, pero, más que eso, estaba herido. Me dijo que le preguntó por qué haría algo así, porque no podía simplemente hablar con él en lugar de intentar manipularlo. No tuve una respuesta fácil para él, todo lo que pude hacer fue recordarle que la verdad siempre saldría a la luz, sin importar cuánto alguien intentara tergiversarla. Sia también estaba empezando a hacer preguntas más profundas. Quería saber si su madre siempre había sido así y si había señales que yo había pasado por alto durante el matrimonio. Fue difícil navegar esas conversaciones sin dejar que mi propia amargura se filtrara. Le dije que las personas pueden cambiar, a veces para mejor, a veces para mal, y que lo que importaba ahora era centrarse en el presente. A medida que los niños se distanciaban más de su madre, su comportamiento se volvía cada vez más errático, comenzó a aparecer sin avisar en mi casa, exigiendo hablar con los niños. Nunca la dejé entrar, pero los enfrentamientos eran agotadores. Un día, ella me acusó de intentar quitarle a los niños por completo. Le dije que eso no era cierto, que lo único que quería era que tuvieran una relación sana entre ambos. Ella no me creyó. La situación llegó a un punto crítico cuando Carl se negó a regresar a su casa, dijo que no se sentía seguro allí, que ya no confiaba en ella. Sa estuvo de acuerdo. No los obligué a ir, les dije que tenían derecho a tomar sus propias decisiones y que sus sentimientos importaban. Pero también sabía que esto no era sostenible, algo tenía que ceder. En medio de todo esto, me encontré teniendo que explicar la situación a miembros de mi familia que estaban empezando a tomar partido. Mis padres me apoyaron, pero les preocupaba el impacto que esto estaba teniendo en los niños. La familia de mi ex esposa, por otro lado, empezó a ver lagunas en su versión de los hechos. Su hermana, que siempre le había sido ferozmente leal, me llamó una noche, dijo que ya no sabía qué creer, que el comportamiento del niño no coincidía con la historia que le había contado su hermana. Ella me pidió la verdad, y por primera vez sentí que alguien de su lado finalmente estaba dispuesto a escuchar. Mientras le contaba todo, pude oír la incredulidad en su voz. Ella dijo que no tenía idea de que fuera tan malo y que se sentía avergonzada por creerle a su hermana sin cuestionarla. La verdad estaba empezando a llegar a la gente importante, y yo solo podía esperar que trajera algo de claridad al caos. A pesar de todo, mi atención se centró en Carl y Sia. Su mundo se había trastocado y yo estaba muy preocupado por ellos. Actualización 2. A medida que las cosas seguían desmoronándose con mi ex esposa, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que su familia se involucrara. Aunque su hermana había mostrado señales de comprender la verdad, su padre era una historia diferente. Mi ex suegro, Charles, siempre había sido un hombre orgulloso, intimidante, rápido para juzgar y ferozmente protector de la reputación de su familia.
Él había sido una de las voces más fuertes que apoyaban las afirmaciones de su hija y no había dudado en pintarme como el villano. Así que, cuando Charles apareció inesperadamente en mi casa un sábado por la tarde, no me sorprendí del todo. Carl y se habían salido con amigos, así que estaba solo en casa cuando abrí la puerta y lo encontré allí parado, con los brazos cruzados y una mueca en su rostro. Charles no perdió el tiempo con cortesías, lanzó directamente acusaciones, diciendo que yo había manipulado a sus nietos y estaba destruyendo la vida de su hija. Afirmó que yo estaba poniendo a todos en su contra y que lo hacía por despecho del divorcio. Lo invité a entrar, no porque quisiera, sino porque pensé que era mejor tener esta conversación en privado que en la puerta de mi casa. Al entrar, su postura se endureció y dejó claro que no estaba allí para hablar, él estaba allí para dar una conferencia. Empezó a hablar sobre la lealtad, sobre cómo la familia debe permanecer unida pase lo que pase. Dijo que mis acciones estaban destrozando a su hija y, por extensión, a toda su familia. Lo dejé desahogarse por un rato, viendo cómo su rostro se ponía más rojo con cada palabra. Cuando finalmente hizo una pausa, le dije que entendía su frustración, pero que había cosas que claramente no sabía o no quería saber. Ese comentario solo pareció avivar su ira. Dijo que yo no tenía derecho a juzgar a su hija, que la había abandonado a ella y a los niños, y que ahora estaba tratando de reescribir la historia para verme mejor. Respiré profundamente y decidí que era hora de dejar todo claro. Le dije a Charles que no había abandonado a nadie, y menos a mis hijos. Le dije que fue su hija la que decidió tener una aventura, no yo. Eso le hizo reflexionar, aunque rápidamente se recuperó, diciendo que no tenía pruebas y que mis acusaciones no tenían fundamento. Fue entonces cuando dejé caer la bomba. Le dije que sabía quién era mi pareja y que no se trataba de un hombre cualquiera, sino de alguien cercano a su familia, alguien en quien confiaban. Vi la confusión reflejada en su rostro antes de decir el nombre, Matthew. La reacción de Charles fue inmediata y visceral. Su rostro se puso pálido y su boca se abrió ligeramente, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Matthew era el mejor amigo de su hijo, prácticamente parte de su familia. La idea de que su hija hubiera estado involucrada con él fue claramente un shock. Le dije que, si bien no tenía pruebas físicas, Matthew prácticamente me lo había admitido durante una confrontación años atrás. Como dije, el divorcio fue complicado. Todavía puedo recordar la mirada de suficiencia en su rostro cuando dijo que yo no era suficiente para mi esposa, que ella merecía a alguien que pudiera hacerla feliz. Al principio, Charles intentó desestimarlo, llamándolo especulación, pero pude ver la duda asomándose en su expresión. Le dije que le preguntara directamente a su hija si no me creía, aunque le advertí que tal vez no le gustara la respuesta. Se quedó allí en silencio por un momento, con los puños apretados a los costados. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila, casi temblorosa. Me preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué no había sacado esto a la luz durante el divorcio. Le dije que en aquel entonces mi objetivo había sido proteger a Carl y a Sia. No quería arrastrarlos por el barro y, sin duda, no quería que vieran a su madre bajo una luz tan negativa. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella estaba usando a los niños como peones en su juego, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados y permitir que eso sucediera. Los niños tenían edad suficiente para saber la verdad. Charles parecía tener dificultades para asimilar esta información, murmuró algo sobre necesitar tiempo para procesar todo y luego se dio la vuelta para irse. Pero antes de salir por la puerta, se detuvo y me miró. Dijo que, si lo que yo decía era cierto, cambiaría todo. Unos días después, me enteré, a través de su hermana, que aparentemente Charles había confrontado a su hija sobre Matthew, y aunque no lo negó rotundamente, su reacción fue reveladora. Ella arremetió contra él, acusándolo de ponerse de mi lado y de intentar socavarla. No pasó mucho tiempo hasta que el resto de su familia comenzó a retirarse. Su hermana, que ya se mostraba escéptica, empezó a expresar con más franqueza sus dudas. Incluso su madre, que siempre la había apoyado, parecía estar dando un paso atrás. Mi ex esposa, por supuesto, no lo tomó bien, redobló sus acusaciones, alegando que estaba tratando de aislarla y arruinar su vida. Pero cuanto más arremetía, más gente empezó a darse cuenta de lo que pasaba. Los niños también empezaban a percibir la tensión. Carl me preguntó si había pasado algo entre el abuelo y la mamá. Le dije que estaban teniendo un desacuerdo, pero que no era su responsabilidad llevarlo adelante. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias se hicieron más evidentes. Matthew, que había sido una presencia frecuente en las reuniones familiares, desapareció repentinamente de la escena. La familia de mi ex esposa dejó de invitarla a eventos con tanta frecuencia y, cuando lo hicieron, quedó claro que su paciencia se estaba agotando. Actualización 3. Después de todo lo sucedido, los niños dejaron claro que querían quedarse conmigo a tiempo completo. No dijeron mucho sobre lo que pasó cuando estaban con ella, pero las pocas cosas que mencionaron, discusiones, sentimientos de culpa y la constante culpa que nos echaban a mí y a ellos por aparentemente haberla abandonado, dejaron en claro que quedarse allí no era saludable para ellos. Cuando Carl finalmente me preguntó si él y Sia podían mudarse conmigo permanentemente, no dudé en decir que sí. Les dejé claro que siempre podrían ver a su madre cuando quisieran. Pero ninguno parecía interesado en hacerlo en este momento. Su elección no fue tanto un rechazo a su madre como una necesidad de estabilidad y paz, algo que no habían tenido en mucho tiempo. Esta decisión, sin embargo, trajo consigo desafíos.
Mi casa actual, aunque cómoda para un adulto y 2 niños a tiempo parcial, no era lo suficientemente espaciosa para 3 residentes a tiempo completo, especialmente porque crecieron y necesitaban más privacidad. Era hora de tener una casa más grande, un lugar donde realmente pudiéramos establecernos y comenzar de nuevo. La historia de la aventura de mi ex y sus consecuencias fue un tema recurrente entre amigos y colegas. Mucha gente me criticó por no haber expuesto su romance antes, algunos dijeron que debería haber gritado la verdad a los 4 vientos en el momento en que me enteré. Comprendí su frustración. Créeme, hubo días en que quise hacer precisamente eso. Pero en ese momento decidí centrarme en minimizar el daño a Carlicia. Había estado lidiando con mi propio sufrimiento y humillación, y no quería arrastrar a mis hijos a un horrible espectáculo público. Cuando la gente me decía que debería haber dicho la verdad hace años, explicaba con calma mi punto de vista, y silencio no tenía por objeto proteger a mi ex, se trataba de proteger a mis hijos. Quería protegerlos del caos tanto como fuera posible, creí que la verdad eventualmente saldría a la luz y confié en que, cuando lo hiciera, sería en mis términos, de una manera que minimizaría el daño colateral. En retrospectiva, todavía mantengo esa decisión. Sí, le permitió a mi ex dar vueltas a su versión de los hechos por un tiempo, pero la alternativa habría sido peor para Carlicia. Al esperar hasta el momento adecuado, pude exponer la verdad de una manera innegable, sin convertirla en un espectáculo público desordenado que hubiera avergonzado aún más a mis hijos. Con ese peso fuera de mi pecho, volví mi atención al futuro. Después de un par de meses de búsqueda, encontré la casa perfecta, una casa espaciosa y moderna, con suficiente espacio para que todos tengamos nuestro propio lugar. Carl y Cia estaban encantados cuando se la mostré. A Cia le encantó que finalmente pudiera tener un dormitorio más grande para decorar, y Carl estaba entusiasmado con el patio trasero, que era perfecto para jugar a un balón de fútbol. La mudanza en sí fue caótica, como suelen ser todas las mudanzas, pero había una sensación de entusiasmo y esperanza que hizo que valiera la pena. Mientras desempacábamos cajas y colocábamos los muebles, no pude evitar sentir un sentimiento de orgullo. Este fue nuestro nuevo comienzo, un lugar donde podíamos dejar atrás el pasado y centrarnos en construir algo mejor. Por supuesto, no todos estaban contentos con este cambio. Mi ex esposa se puso furiosa cuando descubrió que los niños se mudarían conmigo a tiempo completo, incluso intentó hacerlos sentir culpables para que regresaran, llamándolos desagradecidos y acusándolos de abandonarlo. Pero Carl y Cia se mantuvieron firmes, le dijeron que necesitaban espacio, que estaban cansados del drama constante y que solo querían centrarse en ser niños. Escucharlos abogar por sí mismos fue agridulce, me dolió ver cuánto tuvieron que crecer debido a todo esto, pero estaba orgulloso de su fuerza y madurez. Charles intervino y ayudó a mi ex esposa a retroceder, ella no podía ir contra él. A medida que nos instalamos en nuestro nuevo hogar, me propuse como prioridad crear una sensación de normalidad para los niños. Quería que se sintieran seguros y protegidos, que supieran que este era un lugar donde realmente podían relajarse y ser ellos mismos. Establecimos nuevas rutinas, cenas familiares, noches de juegos y salidas de fin de semana. Una noche, mientras estábamos desempacando las últimas cajas, Carl me preguntó si me arrepentía de no haber expuesto antes el romance de mamá. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que merecía una respuesta honesta. Le dije que, si bien hubo momentos en los que deseaba haber hablado antes, no me arrepentía de la forma en que manejé las cosas. Cia intervino, diciendo que estaba contenta de que hubiera esperado para decírselo, dijo que habría sido demasiado para manejar cuando eran más jóvenes, pero que ahora tenía sentido. Escuchar eso de ella me hizo sentir como si me estuviera validando, como si tal vez no hubiera arruinado todo tanto como a veces temía.